Bien, amigos, hoy hemos procurado para proseguir este espacio de los lunes tratando la problemática haitiana, presente y futuro, con la invitación a un político de larga data que ha pasado por varias experiencias ideológicas y en los últimos tiempos se ha, digamos, que ha llegado al planteamiento del socialcristianismo, representado por el presidente Balaguer y el Partido Reformista Social Cristiano, un amigo de todos nosotros, conocido de mucho tiempo, don Tácito Pedro. Buenos días, Tácito. Buen día, Pedro. Bueno, buen día, adelante. Tácito, aquí hemos hecho muchas elucubraciones en los últimos tiempos, los últimos 4 meses, a partir de la sentencia 168-13, nos hemos puesto Orión, Mozart, nosotros, el señor Tineo, a hacer elucubraciones con invitados a los cuales procuramos analizar el origen de la nación haitiana, el origen de la nación dominicana y proyectar el asunto en el tiempo. Sabemos que tú también te has preocupado por eso y parece ser que también tienes una tesis alrededor del siguiente planteamiento. Parece que el sector pensante de la sociedad haitiana descubrió que allí no hay posibilidad de constituir, por lo menos en un tiempo razonablemente corto, una nación con toda su estructura que fomente el desarrollo. Y parece como que ellos dependen de nosotros y quisieran incorporarse al ambiente nuestro para que lo asimilemos y hagamos de ellos, le posibilitemos aquí la solución a sus problemas. Por ahí anda la cosa. Pedro, es una mezcla de muchas cosas, donde están todas esas que he señalado. Quiero decirte, en el año 87 había aquí por Naciones Unidas un funcionario, un embajador de origen chileno. Fuimos muy amigos y me habló mucho de eso. Dice, no se descuiden, ustedes están en el momento de resolver la situación con Haití. Cuando pasen 20 o 25 años será tarde. Yo creo que no es tarde, pero estamos llegando a que sea tarde. Hablamos de eso porque me preocupaba y le hacía yo a él esta pregunta que me hacía así a mí mismo y se la hago a ustedes. En el año 56 del siglo XIX, cuando fue la última invasión haitiana, de tropas haitianas acá, Haití tenía un ejército más grande que la población dominicana. Más grande, el ejército. Entonces imagínate la población que tenía. Diríamos que serían 5 por 5 veces, ¿no? Serían 250.000 y nosotros 50.000 dominicanos. Había más o menos 48.000, 50.000. Con eso se ha jugado, no importa. Ahí vino la intervención de España, vino la guerra dominicana contra España y esa tercera o segunda independencia, como quiera plantearse. 50 años después, menos 40 años después, inexplicable, cuando comenzó la guerra de independencia cubana, que comenzaron a venir cubanos a producir azúcar aquí, que en esa época trajeron el arado, que aquí se sembraba con coa, a esa época, en el 1880 se sembraba con coa, y trajeron el arado, trajeron los alambres de púa, una serie de cosas, trajeron los cubanos. De pronto Haití está detrás de nosotros. Inexplicable. ¿Cómo en 40 años? ¿Qué pasó en esos 40 años? Porque hay que ir al origen de la cosa. ¿Qué pasó en Haití en esos 40 años? Después Estados Unidos nos invadió y nosotros lo invadió a ellos. Y Estados Unidos tuvo 20 años en Haití. Me hizo una intervención, es verdad, pero desde el punto de vista del desarrollo material, de tecnología, la verdad que ayudan, porque aquí ayudaron la intervención norteamericana, y no estoy apoyándola, pero la carretera, la vía férrea, una serie de cosas. El ordenamiento predial, todo, es su mayor herencia. Todo. Entonces, bien. Entonces, ¿qué pasó en Haití? ¿Qué pasó con los haitianos? Hay 2 cosas importantes en todo ese proceso. Haití invade la parte este de la isla, lo que es la República Dominicana hoy, o lo que era ya Dominicana, después de Núñez de Cáceres.
por las exigencias que le hacían los imperios, concretamente el imperio francés, de pago por la independencia de Haití. Entonces, durante todos estos años, Francia, esa que vive hablando muchísimas cosas en contra nuestra, de Francia se vive hablando, hasta los años 40 y pico, Haití tuvo que estarle pagando. ¿Y qué hizo Estados Unidos hasta en vez? los 40 del siglo pasado. Del siglo pasado. Eso fue ahorita. Hasta el 46, 47, 46, después de la guerra. Después de la guerra. Oye, que si no es la Segunda Guerra Mundial, con la que yo no estoy de acuerdo con Hitler, ni mucho menos, a lo mejor lo estuvieran pagando todavía. Esa es la verdad. Entonces, y Estados Unidos tuvo 20 años. ¿Qué pasó con Haití en esos 20 años? ¿Qué ha pasado con estas cosas? Aquí, nosotros, ese señor chileno tenía mucha razón. Porque además hemos sido intimidados. Yo estuve en un acto el 26 de febrero de este año en mi municipio, donde una iniciativa de nuestro alcalde de celebrar con profundidad todas estas actividades, de declarar un mes y pico hasta marzo, la fecha de la independencia. Bueno, ya se ha hecho muchísimas cosas muy formidables, mover los estudiantes, los niños, todas esas cosas. ¿Dónde es eso? Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Ahí estaban todas las autoridades de la provincia y hablaron 10 personas. Y se habló muchísimo de la independencia de Duarte, de Mella, de todo el mundo se habló mucho, con lo que yo estoy de acuerdo. Pero parece que fue una independencia etérea. ¿No? Nadie mencionó que fue de Haití. Oye, nadie mencionó, salvo una maestra, una profesora del regional 10, una cosa así. Yo no sé la nomenclatura de la escuela, pero no se me olvida, la tomo en cuenta. La única después, nadie habló de Haití. Nadie habló que duraron 22 años aquí. Como le decía yo, ahí al frente está Galindo, ahí fue que pasó lo de la Virgen de Galindo, porque fue de aquel lado, y Galindo está de este lado, ¿no? Entonces, esa es una situación realmente crítica, y pienso, perdonen que me extienda, No importa. que la clase pensante en Haití, los intelectuales, están usando su masa de desposeída en 3 direcciones. Y esto lo dije hace muchos años en Moca, por ahí está escrito. Está escrito. Primero, le sacan presión a su caldera. Su caldera de problemas sociales. Segundo, reciben recursos porque los reciben. Y tercero, se produce eso, y no quiero, pero no se me ocurre otra cosa, esa invasión pacífica de crear una base social de este lado. Eso hace la intelectualidad haitiana. Y eso es lo que procuran hacer. Sí. Porque yo entiendo esos desposeídos haitianos. Yo haría lo mismo. Yo me fuera para donde sea. Claro. Pero no voy a morir de hambre. El mismo mal lo señala. Lo primero que piensa el hombre en alimentarse, en tener un techo y en curarse. Lo demás viene después. Sí. De manera que los infelices haitianos que utiliza esta gente, que no son nuestros hermanos, son nuestros vecinos, y perdóname, y no te lo digo, y vecinos, y no lo digo por esa malo, porque yo solidaridad. Yo lo siento demagógico, son nuestros vecinos, porque es verdad que son nuestros vecinos. Pero yo te voy a decir una cosa, el vecino y el hermano. Tu familiar más cerca, en última instancia, es tu vecino. Es el vecino, sí. Porque no es tu hermano que tenga que hacer el carajo que viene, ¿no? Sí. Es tu vecino cuando te pasa algo, el que vive en la puerta del frente. Así es. Y así pasó cuando el terremoto. Sí, no vinieron sus hermanos franceses y sus hermanos africanos. Fueron nosotros los vecinos dominicanos los que llegamos primero. Así es. Y con muchas. Tú hablaste, te interrumpo ahí porque tú hablaste de la intelectualidad haitiana, pues yo te tengo mala noticia. Ajá. La intelectualidad dominicana va por ese mismo camino. Y te voy a poner a un intelectual en receso. Ajá. En receso porque no conozco que haya escrito ninguna obra más, que es el doctor Hugo Tolentino Dit. Sí, produjo una obra en el 1969. Yo fui a una charla que Hugo pronunció en el Paranífero de la Universidad Autónoma y después para acá jamás. Tú ves, después que soy yo. Sí. Bueno, el doctor Hugo Tolentino Dit, oído por mí, dijo que eso de lo que ordena la sentencia del Tribunal Constitucional, el juez de control constitucional le dice a los organismos del Estado vinculantes, resuelvan
la situación de irregularidad que describe la sentencia. Una de las formas de resolverlo es los que han obtenido documentos de buena fe del oficial civil, que el juez de control constitucional le dijo, usted no estaba autorizado para dar eso, pero lo recibió alguien de buena fe. Otros son por fraude, que eso no van. Entonces le dice, resuélvalo. La forma de resolverlo es una ley de naturalización especial para unos casos que han sido estimados entre, algunos dicen 15.000, otros dicen 30.000 ciudadanos que están en esa condición. El señor Hugo Tolentino Díaz, hablando a nombre y en representación de esa intelectualidad afrancesada, dijo que no, que lo que tiene que hacer el gobierno es una ley de reconocimiento de la nacionalidad, lo cual ampararía, para hacerlo de esa manera, a 240.000 ciudadanos haitianos que obtendrían su nacionalidad de facto, inmediato por esa ley. Entonces, así se pronuncian otros que se han formado en Cuba, otros que se han formado en el ámbito socialista. Ahora, el propio embajador dominicano en Haití pronunció una conferencia sobre la diáspora africana y dijo que nosotros somos unos racistas patológicos, la República Dominicana, que fuimos el primer estado de América Latina que instituyó, de América completo, que instituyó la esclavitud. Y por ahí se fue nuestro buen amigo el doctor Rubén Silier. Entonces, no es solo la intelectualidad haitiana. Pero eso es falso. Sí, es falso, pero Rubén Silier... ¿Nosotros éramos una colonia? Sí. ¿Y esto era una colonia de españoles? ¿Pero qué esclavismo si los esclavistas y los esclavos andaban descalzos los dos? Claro. Esclavitud en Cuba. No, claro. O sea, ni siquiera que se pudiera tener como origen del Estado. Mira, con Andrés Cortés... Lo de la misma onda con la intelectualidad haitiana. La intelectualidad haitiana está promoviendo... Pero hacia República Dominicana. Sí, y los de aquí dicen vengan. Los de allá dicen váyanse y los de aquí dicen vengan. Bueno. Y quédense. Claro. Eso es. Pero fíjate... Lamento darte esa mala noticia que te di. No, yo conozco algunas de esas cosas, ¿no? Más o menos, me entero así. Pero esa actitud no justifica lo otro, de ninguna manera. De ninguna manera. Fíjate, en eso de la esclavitud, que sería meternos muy lejos de lo que estamos tratando, pero con Andrés Cortés y Sergio Cajalbir, estando en París, hicimos unos trabajos sobre esa situación donde se decía lo que dice Pedro y que decías tú. Resulta que en última instancia el esclavista, para explotar a su esclavo, tiene que someterse a determinadas condiciones que se las impone el medio. Y de la única forma de poder explotar, de hacer algo con esa gente, era vivir en situaciones iguales, en el caso nuestro, de la explotación extensiva de algún ganado, que era lo único que se hacía. Aquí no había más nada que eso. Aquí no había cacao, ni había café, nada de eso. Era ganado extensivo. Y como era suelto ahí en esa sabana, igual que unos y otros iguales. Esa es la gran verdad. Pero fíjate, él decía que de eso te decía a ti, que el asunto de hermandad no es verdad. Eso es una cosa, para mí, demagógica, que lo son nuestros vecinos. Ahora bien, esa intelectualidad haitiana quiere y pretende hacer estas cosas. Ese es su propósito. El Estado dominicano y los dominicanos. ¿Pero partiendo de qué diagnóstico? Del diagnóstico de que ellos no pueden afrontar el resto. De esa es su necesidad, de dos cosas. Mira, yo leía esta mañana o anoche, leía a León Tebrea de dos cosas. Primero, de la necesidad real. Después, que el ser humano, todos, nosotros y todos, somos insaciables. Entonces ellos siempre querrán más y necesitan mucho. Entonces sí, eso lo planteaba Maquiavelo y otra gente más planteaban eso, de esa insaciabilidad del hombre. Entonces, eso pasa con los haitianos y pasa esta cosa. Y aquí hemos visto lo que se presenta en estos días, que se presentó ayer o hoy, de esta señora, que también es una situación de, no sé si lo vemos así, lo estamos viendo, de una actitud imperial de Estados Unidos. Claro que es imperial. Absolutamente. Claro. Cómo Estados Unidos decide quién y no es dominicano aquí, al margen de que sea o no. Exacto, es una barbaridad. Es un asunto nuestro, de soberanía. Absolutamente de soberanía. Es una imposición. Y yo te digo, en el caso específico de que esta señora saliera,
yo no sabía, no manejo bien el tema, de que a ella le han ofrecido que se acoja a lo que se está planteado en este momento, que posiblemente sea dominicana y Ella se le reconozca, se adopte como dominicana, vamos a decirlo, quizás sea mejor. Lo mínimo que puede conseguir es una residencia. Una residencia. Exacto. Y pues, temporal. Que ya benigna para en 3 meses, 6 meses, un año. Ese no es el problema. Exacto. Entonces, ya es un asunto nuestro. Pero fíjate, si ella salía de acá, es una cosa compleja. Si aquí se le permitía salir con esa visa que da Norteamérica, que necesariamente no tiene que estar en un pasaporte como yo un programa esta mañana, no tiene que tener un pasaporte. Una carta de que tú tienes derecho. Y después, ¿venía para acá como dominicana? No. Y segundo, se quedaba allá. ¿Y tú sabes lo que iba a hacer? Un incordio. Ese asunto manejando eso. Claro. Porque es un problema mediático que está manejando. Aquí no se está manejando, a mi juicio, la situación real de esta gente que necesitan, muchos necesitan, o quizás todos, que se busque algún mecanismo para resolver su situación. Bueno, la sentencia es un mecanismo. Exacto, que puede ser algunos que realmente son dominicanos porque no hay... Claro. Por un problema de humanidad, y otros, no por otra cosa, y otros que pueden obtener una residencia por los años que han trabajado aquí, porque llegaron, por la manera que hayan llegado, pero por cómo han vivido. Porque yo le voy a decir una cosa que ustedes no saben. El ejército que se destruyó, no es la palabra, que se deshizo en Haití, está aquí. ¿Ustedes lo sabían? Bueno. Es aquí que están esa gente. Pero los delincuentes... Y los principales cabezas... No, y los soldados, toda esa gente vino para acá. Pues, ¿qué van a hacer en Haití? Y son gente con algunas, ¿cómo te diría? Actitudes prácticas de vivir, con capacidad de capacidades. Y de conformar células y claro, todo ese tipo de cosas. Y los oficiales, todo eso. Y son los dueños de la fruta que se venden en las calles, Sí, que tú haitiano. Yo quiero que tú veas cómo se para cuando llega el jefe, que es un haitiano. Sí. Pero eso no es malo, yo creo que es bueno, pero es así. ¿Cómo es la cosa? Cuando Oye, llegue el que jefe... esa cadena de fruteros y tiene cosas su jefe. la manejan oficiales. Sí, claro. Pero oficiales. Sí, pero no es, yo no estoy diciendo que sea malo. No, lo que estamos es tan solo dándole carácter a una presencia que tiene un mínimo de orden. Entonces, claro, pero yo te voy a decir más. ¿Dónde están los que se escaparon de las cárceles de Haití cuando el terremoto? Están en Haití, están aquí. Quizá haya 3 en Estados Unidos y uno en Venezuela, y alguno en Brasil. Él se está refiriendo a una cárcel grande que tenía a los criminales Miles, ya condenados. Claro. 4.000 individuos. Más de 4.000. Y están aquí todos. Están aquí. Óyeme, están aquí todos. Entonces, nosotros también tenemos que manejarnos con cuidado Mucha en eso de aceptación de facilitar documento a la gente, ya sea de residencia, de visita, y no hablemos de nacionalidad. Entonces, aquí hay que tener sumamente cuidado en eso. Yo te digo, a mi juicio, es un problema humano, hay un problema humano envuelto en esto, donde realmente hay muchas personas que nada tienen que ver con lo que pasó. El que no tengan que ver no los legalice es otra cosa, pero que nosotros podemos tomar en cuenta esa situación en el Estado Dominicano y facilitarles a ellos claro que sí. situaciones. En eso estoy de acuerdo y creo que por ahí va la sentencia y también va la actitud del presidente. Eso es lo que yo he notado. Esa es una cosa, pero lo otro no. Porque lo otro es una provocación, es una situación que están haciendo como esa que señala, que reitero, yo la desconocía, que esta señora tenía facilidades, le habían puesto en las manos facilidades, no solamente de manera general por la ley, sino que parece que usted me lo confirma sí. que la han contactado, le han hablado. La contactaron, sí, claro. No, pero acá. Sí. ¿Y entonces? No, ya la están usando como un escudo que está poniendo a prueba la institucionalidad. Claro. Por ejemplo, le dijeron, no vaya, no se registre. Claro. No se registre en el proceso de regularización, que usted sabe que te llena un formulario y comienzan entonces, usted lo inscriben e incluso le dan una copia de eso para que usted la pueda presentar ante las autoridades, porque hay un plazo. Claro. De que usted esté en el proceso. De que usted esté en el proceso y así no sufre deportación por alguna causa.
Pero no, lo que se quiere es poner a prueba la autoridad Claro, y la disciplina del Estado dominicano. A eso es que responde el asunto. Una cosa, ¿cómo se comportan los partidos políticos allí en la Junta cuando analizan este tema? Realmente los partidos no intervenimos en ese tipo de cosas, eso no se plantea con relación a los partidos, ¿no? Los partidos realmente se limitan al asunto electoral, pero no se maneja. Tácito, pero hay un componente político electoral en todo esto, porque todos sabemos que de la práctica de los partidos, no, y digo de los partidos, de diligenciarle documentos. Esa es una realidad. Rosario Espinal lo citaba abiertamente. Rosario Espinal. Lo confesó. Que esos 250,000 votos le van a hacer falta a la oposición para desplazar al PLD. Lo dijo Así abiertamente. mismo dijo. No, pero eso, Y que con esto se garantiza, con esta decisión del Tribunal Constitucional, se garantiza la permanencia del poder, en el poder del PLD por muchos años más. Digo. Ellos hablan de minoría, de la necesidad de una minoría pero haitiana yo creo que en el eso es país. una exageración. Ajá. Sí, realmente es una exageración. Ahí no es que está el problema. No podemos permitir que nos desvirtúen el asunto hacia ahí. El problema es otro. No es verdad que deciden nada, ni van a decidir nada, no es verdad. Bueno, como colchón Óyeme, contribuyente, no es verdad. No en una es situación pareja, una lucha pareja, un No, colchón así, óyeme. te puede decidir. Tenemos tanto en los pero bolsillos, el decía. problema es, mira, esa gente en cualquier caso, nos estamos metiendo en un terreno un poco Movedizo. Cenagoso. movedizo. Sí. Votarían, quién sabe. Primero, la mayoría no votaría, pues no quiere arriesgarse. No quiere problemas, ni le interesa eso. Y segundo, votarían uno por uno y otro por otro. Ese no es ahí. El problema es llevarlo ahí, es buscar una justificación para salir del asunto, para que le busquen una salida en favor de que se nacionalice un paquete eso de es gente. inteligente. No. Volví plantea eso. Sí, Un sí, sí, momentito. sí. Tú Tiene dices sentido. que eso sería incorporar entonces un elemento político que es muy influyente en el Claro. país. Que Podría a favor de la motivarlo derrota de ellos. para justificarlo. Claro, para claro. justificarlo, mijo. Es por, no, entonces vamos a resolverle de esta manera. No, eso nada tiene que ver. Mira, el problema es otro. Mira una cosa, Tácito, aquí entonces vamos a analizar un asunto que se ha manipulado mucho históricamente. Yo viví el proceso comicial de 1992, tenía muchos amigos en el Partido Reformista Social Cristiano, Fernandito, toda esa gente, incluso en ese momento ya yo era analista contratado por Balaguer, pero mis afectos estaban con relación al PRD. Dicen el 94, 92. desde el 92. Estamos hablando desde el 92. Se presenta el proceso de elecciones del 94. Te digo del 92 porque ya en el 92 comenzó a difundirse un concepto. Nosotros en el PRD tenemos un colchón, ya se sabía que era Peña, Sí. el candidato. Yo tenía un problema muy serio porque mi relación con Peña siempre fue muy cercana. Al punto de que yo escribí en el periódico Hoy, por suerte que eso quedó escrito, que en el 96, en la primera vuelta iba a votar por Peña, pero que si el candidato del PLD, pero lo decía a sí mismo, resultaba ser Leonel, en la segunda vuelta votaría por Leonel. Y eso así mismo aconteció. Juan Bolívar nunca me lo creyó porque Juan Bolívar no iba a creer esa cosa. Sin embargo, desde el 92 comenzó a decirse que el PRD contaba con un colchón. Y yo sé que el colchón se refería a una provisión importante de cédulas que se podían comprar, alquilar. Y entonces en ese momento ya Peña Gómez había recibido un refuerzo del Partido Reformista que sabían de eso. Y que lo habían hecho antes. Espérate. Yo sé muy bien. No que- enredemos la parte de no, su caballo, no, porque no. uno tiene que decir cosas aquí. Sí, no. Entonces cuando se presenta el torneo. Porque le echan toda la vaina reformista. Sí. Son sé de todos, Pero cuando son se, todos. pero cuando se- Déjame. pero cuando Todos se los presenta el partidos. torneo, ¿sabe lo que aconteció? Que el colchón que decía tener Peña, mediante mecanismos de manipulación que había recibido como experiencia del Partido Reformista, se confrontó con esos mismos mecanismos del Partido Reformista y no pudo sacar más
O sea, el colchón de Peña no pudo ser de mayor volumen que el del Partido Reformista. Y Balaguer retuvo el poder. Sí. Le ganó las elecciones a Peña. Porque, ¿qué pasó? Que mientras los dos colchones se confrontaron arriba, también había una provisión de votos que era legítima de cada uno de los dos dirigentes que se confrontaron, Peña y Balaguer, en procura del poder. Entonces se impuso el que más tuvo, el que más colchón aportó. Pero te voy a decir una cosa. Primero, yo estaba en la Junta con todo eso. No nos enredemos en la parte de esos caballos, porque... Es por eso yo te lo planteo a propósito. Yo estaba pues yo sé que estabas ahí. Y sé que estaba defendiendo los intereses del Partido Reformista. O sea, no. En esa época no, lo de Jacobo más era Jacobo. Lo de Jacobo de nosotros, sí. De la gente tuya. Yo estaba ahí involucrado. Claro. El asunto. No, ya yo había renunciado. Sí, tú habías renunciado. Yo había salido en el 90 porque le dije a Jacobo, Caballo, mira ya. Pero tú eres un nadador. No, porque en el 90 yo estuve involucrado con Jacobo. En amplios mares. ¿Sabes lo que era yo? Pero déjame decir. El propiciador del gran encuentro entre Jacobo y Peña. Es un tiburón y que por ha eso me voy cuando no pude. todos los mares. Yo no pude lograr que Jacobo y Peña se pusieran de acuerdo y me fui de eso. Yo también traté después. Hizo un esfuerzo enorme. En el 94 yo traté. Y el mismo día 16 de mayo del 90 le dije a Jacobo, mire, yo creo que cumplí con usted. Dice, sí, claro que sí, Pedro. Digo, pues no nos volvimos a ver más. Esa es la verdad. Pero Pedro, entonces, déjame decirte algo que tú has señalado. Hace un momento, no se me perdió, no, porque eso está ahí. Hace un momento que con relación a lo que se dice de los 200.000 votos, eso, que por eso es que lo están llevando a un aspecto político que es falso. El problema es otro. Pero así mismo, con relación a eso, del colchón, que hablaba Peña Gómez, ni Peña Gómez estaba hablando de haitianos, no era verdad que se refería a haitianos. Era de cédulas. Espérate, no, ni se refería a supuesta tamporcería que le podían hacer gente que le llevó del Partido Reformista. Las dos son falsas. Lo real es que él pensaba que tenía a su favor una cantidad enorme de esos 200.000 personas de electores que no estaban muy en el medio, pero que votarían por el PRD. Un poco de ese voto fluctuante que estaría, en última instancia daría el PRD. Esa es la verdad. Entonces, se ha distorsionado en las dos direcciones, que eran haitianos, que es falso, que eran votos de cédulas también eran falsas. Lo que él pensaba que tenía en ese voto fluctuante que existe, él tenía 200.000 seguidores. Esa es la verdad, te lo digo, y yo estaba ahí. Y ojalá un día, quizá no ha llegado el momento de que hablemos de todo lo que pasó en la Junta en el 94 y en esas elecciones. Ahora, y yo quiero hacerlo si un día el PRD llega al poder, porque ahora es fácil hacerlo, hablar de eso. Si un día el PRD está en el poder y tú y yo estemos vivos, que espero que sí, vamos a hablar de las verdades de ese asunto, que me las sé todas. Pero ahora no quiero... Porque es muy fácil. Lo que sí es cierto es que Rosario Espinal escribió eso. Sí, pero yo te digo... Y lo escribió y lo ha venido sustentando. Ajá. Que recientemente, que la sentencia 168-3, Rosario es la principal ideóloga de la sociedad civil y del grupo que se ha constituido para defender los intereses de la población haitiana. Principal ideóloga. Entonces, esa señora, y es brillante, ¿no sabes? Es evidente. Si es así, entonces tiene más razón mi punto de vista. Entonces, ella sostiene que esa sentencia aleja del poder a la oposición. No. Eso es falso. Eso es falso desde ese punto de vista. No es verdad esa situación. Quieren distraerse de la realidad del asunto de la nacionalidad del Estado Dominicano, de la situación del problema que nosotros enfrentamos, porque la gente dice, oigo por ahí, que Haití no es un problema nuestro. Sí, es nuestro. De los otros que no es problema. Nuestro. Entonces lo de la invasión pacífica no es retórica. No, pero eso es real. Es una realidad. Entonces Rosario es más inteligente que lo que nosotros creíamos. Sí. Nos quiere conducir a un supuesto para que pase el otro. Yo no he visto lo que ella dice. Yo no lo dudo, es brillante. Pero óyeme, pero sin duda que ese razonamiento lo que procura es desplazar el asunto nacional a un problema político. Que tú sabes que las situaciones políticas son muy débiles siempre.
y pueden ser cambiadas y Sí. pueden ser por muchísimas cosas. Porque lo primero es que sería fraude eso. Es una especie de fraude. Quitar personas que les tocaría votar para que no participen, eso es fraude o no. Entonces, yo hablo, oye, no es Tácito, ahí, cuidado. Tácito, yo hablo de los asuntos de la invasión silente. Eso es silente, yo no sé por qué le ponen el calificativo de silente, porque en el caso de los migrantes haitianos que están aquí en el país en forma irregular, un caso evidentísimo y doloroso es lo que pasa con el empleo, por ejemplo. Nosotros tenemos una legislación que manda a que las contrataciones sean en una proporción 80-20 a favor de la mano de obra dominicana. Sí. En el caso de los haitianos, la situación es completamente a la inversa. Es 85-90% haitiano y 20%, Yo te voy a decir 15% dominicano. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de mano de obra, estamos hablando de la construcción. Si es 80-20, ¿cuántos haitianos tenemos solo en la construcción? Estamos hablando de la agropecuaria. Si es 80-20, ¿cuántos haitianos tenemos en la agropecuaria? Si es en el sector informal, los venduteros. Si es 80-20, ¿cuántos haitianos tenemos acá? Yo te voy a decir. Si es en el turismo lo propio, pero por el amor de Dios. Cosa, entonces, pero no es silente. Es abierta y es ruidosa. Sí, pero eso es otra naturaleza. Mira, ese 80-20 se lo arrancaron a Trujillo, Mauricio Báez, pero ya Mauricio estaba en el exilio, estaba en Cuba, y Justino José del Orbe. Le arrancaron eso cuando firmaron el código de trabajo de Trujillo que le pusieron. Que por cierto hay que reconocerle a Trujillo, que cuando fue en una oficina que había frente a lo que es la iglesia de la Altagracia. Ahí tú sabes que fui muy amigo ese fue mi padre, Justino. Que cuando Justino de los Santos fue. No, Justino José del Orbe. Justino José es el otro. Justino José del Orbe. Sí. Era un sindicalista muy activo y fue del PSP y luego el PSD. Sí, pero fuimos grandes amigos, ¿no? Fue de la gente desde el 46, de todas esas luchas contra Trujillo. Mira. Y cuando Justino se paró, Cucho Álvarez estaba ahí, para Ramírez, pero Cucho Álvarez le dijo, y no le va a dar la gracia al jefe. Y Justino dijo, Trujillo hizo lo que tenía que hacer, yo hice lo que tenía que hacer, no tenemos que darnos gracias. Y se fue. Era un hombre de esa naturaleza. Pero en fin, el Partido Reformista hoy día, en voz de su presidente, en Santiago hace unos días, reivindicó esa conquista que había dejado Balaguer cuando se hizo el código actual que hay. El 80-20. El 80-20. Es una conquista nuestra que no sé quién puede estar en contra. Y eso hay que reivindicarlo. Pero ¿por qué se violenta eso? ¿Cuáles son muchas entre las causas que se violenta? Señores, es porque pueden contratar mano de obra barata haitiana de manera ilegal. A usted se le olvida de un gran funcionario que en un momento dijo que el problema, que la facilidad que tenían los haitianos que vivían ahí en la obra, que no tenían gastos mayores. Eso lo dijo alguien aquí, no hace 10 años, 10 o 12 años, hace que lo dijo, que estaban ahí, entonces no había. ¿Cuál era el problema? Y que si se iban los haitianos se paralizaba todo. Y se paralizaba todo. Eso es una barbaridad plantearse que vivían eso. Como animales, creo que esos términos. Una barbaridad. Entonces eso no es. Así no es. Se revienta a ese pobre pueblo ignorante, pero que no saben ellos, que con su presencia aquí sirven a intereses que ellos desconocen de su propio país, en términos de crear una base social aquí, para lo que pretendan esos intelectuales haitianos. Esa es la verdad. Entonces, es una cosa con la que tenemos que tener sumo cuidado en esto. Es muy delicado, tenemos que dedicarle tiempo. A mí alguien me decía que, pero de la OEA no van a hacer un bloqueo. Me decía alguien eso, van a un bloqueo y van a cerrar, a romper relaciones todo el mundo. Y yo, es posible.
Es posible que así sea. Es posible. No sería el primer país del mundo que bloquean. No sería el primer país que bloquean. Eso pudiera hacerse. Pero aún en ese caso, en ese terrible caso, de que con Estados Unidos a la cabeza y otros muchos países bloquean la República Dominicana, eso no justifica lo otro. No justifica que se nos imponga eso, que pretendan imponernos cosas a la República Dominicana. No, no lo justifica. Me pudiera decir alguien, no, bueno, vamos a ceder. Bueno, esa es otra cosa de que alguien diga y pretenda que se ceda. Pero finalmente, además de la sentencia 168-13, para ti, ¿qué otra acción correspondería adoptar para que le pongamos fin a esta problemática y pongamos bajo Háblame del control muro. esa relación? ¿Tú estás de acuerdo con el muro Con que ese inició muro. Haití ya como una forma física de mostrar que son dos territorios? bueno, ellos tomaron la iniciativa. Ellos tomaron la iniciativa, sí. No creo que sea malo que se pongan de acuerdo, incluso los dos estados, y lo hagan. Y creo que hay que tener un control real. Mira, aquí hay una cosa, en este momento, por ejemplo, aquí creo que no se están deportando ilegales. No hay un decreto que lo prohíbe hasta prohíbe? tanto se cumpla el periodo. Bueno, lo que están es parándole en la frontera, los que tienen, Exacto. los están devolviendo. Eso. Eso que sí se, está. que se haga un control, el Allá, que sea allá en la necesario. frontera, Óyeme, sí. no estoy hablando de muro, el que sea necesario para que no crucen nacionales de otro país, haitianos en este caso, de manera ilegal. La gente debe preguntarse por qué las autoridades haitianas son las que iniciaron 8 kilómetros de muro para tratar de comenzar a poner controles a la Y frontera. tiene 8 kilómetros. Sí, tiene 8 kilómetros. Déjame decirle, Ya ha continuado, ellos comenzaron y se propusieron 8 kilómetros. Yo les voy a explicar un poquito a la gente para que lo entiendan. En Haití hay 11 puertos, de los cuales solamente unos 2 o 3 de ellos están bajo control del Estado. Los otros son puertos asignados a autoridades y a familias que los operan. Sin control estatal. Sin control. Entonces, el problema es que hay mucha informalidad en lo que es el comercio en Haití. Y ellos quieren comenzar por la frontera porque también la frontera es uso de informalidad en el comercio. Porque por ahí no solamente se trasiega mercancías para el mercado dominicano, por ahí también se trasiega mercancías que sale de manera irregular hacia otros países, desde puertos dominicanos. Es una cosa sorprendente. Entonces ellos quieren y saben que se les está escapando mucho dinero. Un Estado no puede pagar sus costos operativos de Estado si no cobra impuestos. Pero es por eso que las autoridades están... Entonces, los ¿tiene puertos, razón? ellos tienen 11 puertos, pero todos son de cabotaje. Sí, de cabotaje, que pasan de una mercancía a otra, de un puerto a otro. Entonces, esos puertos de cabotaje son muy informales y no les permiten a ellos tener controles. Por eso, si dejan porque la frontera es un agravamiento de la situación. La frontera sin control agrava la situación. Entonces, mira, a ellos les conviene. Y realmente no estamos lejos de que se produzca un acuerdo entre los dos estados para levantar un muro Eso de es lo que control. era. No estamos lejos de eso. Puede ser un muro de cemento, como puede ser un muro de cuerdas de alambre, como tú la quieras. Cuerdas de alambre no creas. Cuerdas de alambre bien juntas. Miren, Melilla, lo que está pasando. Y tú las pones bien altas. En Melilla se usan las cuerdas de alambre. Y funcionan, entonces, y buena parte de la frontera, de la frontera entre los países del Medio Oriente, es con cuerdas de alambre. Y los problemas que se están delimitando también con los terrenos que reivindican ocupados los israelitas, es con cuerdas de alambre. En algunos sitios ponen cemento también. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo del muro puede ser una respuesta a la formalización del comercio. Pero lo primero es aplicar lógicamente, la sentencia. Y lógicamente al trasiego de humanos, que es el peor. Claro que
tomando en cuenta una serie de factores de orden humano. Claro que sí. Bueno, el proyecto de De orden naturalización, que se, Esas cosas se que ha ponga, planteado el presidente, claro, que se pongan en que práctica. se pongan en Así que nosotros práctica. agradecemos que haya estado dispuesto este lunes con nosotros, porque la verdad es que, como siempre pasa, personas que le han puesto atención al problema aportan cada vez datos nuevos. Sí, sí. Este que aportó esta sintonía en la mañana, cuidado, que no únicamente votos lo que se persigue, pudiera ser, Que esa no es la pero ruta. eso pudiera desorientarnos. Pero en absoluto es voto. En absoluto no es un problema de voto. Esa es una falsedad. Eso es querer desviar el asunto. Ujú. Eso es falso, una falsedad de quien lo haya dicho, no sé quién. Lo dijo, no, lo escribió. No sé. Lo escribió Es doña una falsedad. Rosario Espinal. Y espero que no que no sea de mala fe, sino que sea no una sea- apreciación. No, ella quiere pasar. La solución haitiana ella la quiere. Ella quiere que nosotros asumamos el problema haitiano. Ella tiene eso. De eso no me cabe ninguna duda. ¿Y cómo están los ¿Y por qué no norteamericanos? hablan de que Francia le devuelva los cuartos Porque que le cómo están los arrancó? norteamericanos en eso, Y lo definitivamente. que hizo Estados Unidos en esos 20 años, que Eso le no. devuelva a Haití, todas estas cosas. Sí, es ¿Y verdad. qué pasó con en Haití? ¿Qué pasó con sus propios gobiernos? ¿Qué ha pasado? Desde la independencia haitiana hace 200 años hasta ahora, ¿qué ha pasado con su propio gobierno? Así es. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Así es. Muchas gracias. Gracias. Tácito. Estaré Ahí aquí. está Lalo con los deportes, que ya está listo para estar en escena. Tengo entendido que lo va a hacer casi directamente, en razón de que hoy no hay cosa que lo impida, como es el anuncio de los martes. Así de la del banco, economía. del banco de reservas. Así que, buenos días, don Lalo. Pónganos al tanto de los acontecimientos deportivos. Este fin de semana fue muy activo y nos estamos preparando ya para la entrada de la temporada de Grandes Ligas, que se inició hoy usted en Australia. Sí, eso vi. Qué cosa más rara, ¿eh? Eso sí, para que usted vea, Australia se menciona como una nación del primer mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues a uno de los equipos, específicamente a Seattle, creo, se le dañó el autobús 1 kilómetro antes de llegar al play, se le ponchó una goma. Y los peloteros tuvieron que llegar al play a pie. Así es. De manera que ahí salió a resurgir todavía la herencia de un país del tercer mundo. Sin duda. Sí, de cuarto mundo tienen ellos espacio. Bien, señores, pasemos donde Lalo.